Pues efectivamente, pues el tema medular de esta charla, que es para darle dinámica, vamos a estar aquí unos 40, 50 minutos o más, así como nos vayamos extendiendo, bien, y la idea pues es darle continuidad. Este tema de la reforma electoral, como lo comentas, en redes sociales, contenidos que han estado vertiendo de diferentes comunicólogos, algunos que ya se hicieron profesionales de la crítica pública, pero pues un poquito ausentes de a la mejor decencia o materia, que ese es lo complicado y eso es lo difícil, y eso es lo que genera la confusión. Respetable, ¿no? Dirían, por ahí he escuchado algunos autores y leído, ¿no? Y más en nuestro ámbito regional, ¿no? Que todos somos peritos en movilidad, todos somos peritos en política, todos somos peritos ingenieros en civiles, todo. somos médicos, somos y opinamos, pero no accionamos, que es lo importante. Es parte, ¿no? En la mañana estaba yo haciendo unas transmisiones de otro podcast que estamos también por ahí incursionando, que se llama Ingenio Social, que es apertura de conocimiento, invitar diferentes áreas. Este es básicamente social y político. Lo que hoy tenemos en el podcast de Vamos Pasando la Voz es sobre eso: crítica política, diálogo político, y que vaya encaminado a digerirle a las personas de qué se trata, ¿no? Porque al final del día mucha gente escucha la palabra política y lo primero es hasta un dolor en el estómago. Sí, se va. Nos da el asquito, ¿no? La gente le tiene mucha... Pues no respeto, al contrario, creo que lo toma como una cuestión que no importa, que en realidad no se incluye, ¿no? Dicen, pues es que es lo mismo, allá arriba que se arreglen. El detalle es que los chingados nos tocan aquí abajo, porque no nos organizamos, porque no participamos, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Y con estos temas tan sonados y muchísimos otros que van saliendo. Pero hoy tenemos un gran referente como López Obrador. Le guste a quien le guste. ¿Les gusta o no? Es un hecho que él, su movimiento, sus asambleas que empezaron con 2, hoy le dan la oportunidad de ser el presidente de la República en su momento, y donde realmente creo que a partir de él el sistema político se modificó. Y vino a simbrar no solamente la cuestión del movimiento, sino simbró todas las columnas vertebrales de todos los partidos. Sí, es un modelo de filosofía, ¿no? Y creo que nunca se imaginó este gran monstruo, porque con el debido respeto, porque pues la gente empezó a creer en un movimiento. Le costó mucho trabajo trascender a ser partido político. Y creo que aún así, si aún así lo siguen tomando como un movimiento, realmente imagínate si se consolidara como tal, como un partido. Creo que sería aún más grande, ¿no? Entonces creo que es el monstruo de 1000 cabezas. Sí. Y creo que nunca se imaginó que se iba a generar esto, ¿no? Se hizo un chile con huevo actualmente, ¿no? Uh-huh. Digo, y a mí soy uno de los más aférrimos críticos de nuestro propio movimiento regionalmente, y también pues nos mantenemos en el activismo. O sea, seguimos con esa idea que es lo que estás comentando, ¿no? Andrés Manuel vino no solamente a dar política, a dar escuela, sino vino a cambiar la filosofía del comportamiento social, cómo abordar causas sociales. Claro. Porque eso es lo que nos enseñó. Sí. Casa por casa, plazas públicas, romper esa barrera que tenía. Un chaleco, a caminar con tu periódico. Tu volantito de informativo, pues un micrófono, una bocinita. Es la escuela que nos enseñaron. Suelo, sudor y saliva. No grandes estructuras, templetes. Un templete vaya oneroso, pequeño. La creatividad en política es importantísima. Pongan la creatividad. Exacto, ¿no? Que parte de eso es precisamente el tema que están fundamentando. Así es. Y viene el tema de la reforma electoral. Así es. Que es exactamente porque, de lo que se queja, ¿no? Claro, la gente. Ven al que siempre gana, pues oye, pues cambia tu forma, ¿no? De jugar. Sí. Y hay mucha crítica, ¿no? Incluso aquí adentro, ¿no? Claro. Empezando por casa, dicen. Ese tema será importante, pero pues ahora sí que tú me dirás. Vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Entonces, pues mira, con este tema que ha sido tan sonado en la reforma
electoral, pues mucha gente, estos dos términos tienen dos factores, ¿no? Dos acepciones. Sí, exactamente, ¿no? Los entendemos con dos términos que se fusionan y ya generan un término en general, ¿no? Claro. Que es reformar. Así es, reformar. Cambiar. ¿No? Es lo que entendemos. Si me permites, abogado, yo creo que aquí el tema de la reforma electoral yo lo plasmaría en un término básico, es reformar nuestra democracia, ¿no? Porque dicen, bueno, electoralmente, ¿de qué trata? Es reformar todo esto de los partidos políticos, todo esto de la forma de cómo vamos a votar, de cómo los vamos a elegir, de cómo van a estos que salgan obviamente votados, ¿no? En los cargos de elección popular, cómo van a representar a la ciudadanía, cómo van a representar a las minorías, cómo van a representar inclusive a los estados, ¿eh? Y partiendo de un análisis, sin mencionar y para que no se haga algo tedioso, pues creo que las reformas hay que recordar que vienen desde 1972, si me apuras, y desde 1977, ¿no? Así es. Por ahí la última reforma electoral, la que sigue vigente hoy en día, pues nada más y nada menos que es el PRI. Exacto. Entonces, este sistema que claro, tenemos actualmente, este sistema actualmente fue promovido por este sistema que actualmente ha hecho que Morena en sea la lo época que sea de Morena, nuestro muñeco Peña Nieto. exactamente, es del PRI. O sea, esto es lo que le ha dado. Me parece que inclusive políticamente a Morena, si fuéramos realistas, no le convendría esta reforma electoral, porque obviamente las proporciones pues van a disminuir en cuanto a los pues que la puedan ser representatividad, votados. ¿no? La porcentabilidad. Que hay mucha especulación, que eso es algo de lo que queremos compartir. Así Los es. puntos que tomamos, que tenemos aquí en pantalla, pues son pues algunas de las pequeñas pistas que ha dado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en sus discursos en las mañaneras, ¿no? Porque al día de hoy no hay presentado ni siquiera un borrador. Y fíjate reforma, que ¿no? para acotar este segmento, hay que recordar que en 2022 plantea López Obrador una reforma electoral y no pasa. Que no pasa, exactamente. ¿No? Sí. Entonces, importante porque ya había existido una reforma con Morena que no pasó. Hoy tendría que, en este caso, a más tardar, ser aprobada, presentada en febrero, se va a presentar en febrero, tiene que ser ya aprobada en junio, para que en el 27 esté vigente. Sí, porque ya está encima. Y recordemos que viene un tema también importante, que es la del Poder Judicial. Exacto, viene la renovación de la otra mitad. Ahora ya vamos a votar por nuestros jueces locales. Exactamente. ¿No? Todo es importante. Entonces, creo que la visión y la oportunidad que tenemos de enfocarnos, me parece que es menester sí tomarla en consideración, porque pues no solamente es la cuestión de los partidos políticos, sino que también viene el Poder Judicial. Sí, exacto. Y aparte que tiene inmerso también autoridades electorales dentro de esa reforma. El INE, el Tribunal. El Tribunal Electoral, así es, que se reformó, y también hubo elecciones del Tribunal en su totalidad, de los que van a estar calificando precisamente los procesos electorales. ¿No? Y pues eso es lo que ha generado mucha especulación. Aquí tenemos los presupuestos. Puntos, ¿no? Los presupuestos, la lana, que es lo que la gente, pues, y es un aclamo social. Eso es de toda la vida, o sea, no es de ahorita. Tenemos, yo creo que 50 años con este tema, desde que se iniciaron los temas del sistema electoral en sus diferentes modalidades hasta el día de hoy, pero que lamentablemente, pues en un tiempo, casi 90 años, nos gobernó un partido hegemónico. Y el crecimiento y los cambios duelen. Exacto. Entonces hoy les están doliendo a los que no pueden, ¿no? Los que se acostumbraron, ¿no? A la costra, claro. Porque esa es una costra, ¿no? Un dato, y no es un tema que vayamos en contra de partidos, ¿no? Pero la afiliación, por ejemplo, que está teniendo el PAN, ¿no? O sea, solo crecieron
el 1% en estos días. Creo que ha faltado una oposición seria, con mucho respeto para nuestros amigos vecinos, porque son camaradas, los conocemos, somos compañeros de aquí, de colonia, ¿no? No, creo que no han entendido, ¿no? Cuando no aprendes de la lección, la vida te la vuelve a repetir. Exacto, ¿no? Entonces tuvieron muchas oportunidades de la oposición. Hoy lo que se genera como oposición, que creo que le falta mucha responsabilidad para representar a lo mejor esas pues averías, o a lo mejor todavía esas fisuras que siguen existiendo, son naturales de nuestra propia sociedad, porque venimos con esa cultura. O sea, tenemos una cultura que va a ser difícil el cambio, ¿no? Lo comentaba yo en otros contenidos, estamos en una fase de ruptura de lo que acostumbrábamos conocer y desarrollar, que poco a poco va abriendo camino, ¿no? Y que hay diferentes voces, hay diferentes resistencias, y de propios y extraños, ¿no? De casa propiamente, aquí tenemos de tutti frutti, con mucho respeto, ¿no? Bienvenidos todos, ¿no? Creo que hay que, lo decía yo en otra publicación, que no hay que tener fobias, ¿no? A los colores, ¿no? A las identidades políticas, ¿no? Dice por ahí, sin filias y sin fobias. Exacto, ¿no? Nada más que sí ser objetivos. Claro. Tener una postura, ser congruentes, ¿no? Con a lo mejor lo que uno abandera, un proyecto, a lo mejor tu ideología, tu forma de pensar, cómo lo desarrollas, cómo lo desempeñas, cómo lo traduces a lo mejor en actos públicos de tu vida cotidiana, ¿no? Y esa es la parte difícil, ¿no? Y bueno, mi abogado, si me permites iniciar con uno de los factores de la famosa reforma electoral, que hay que aclarar. Todavía el paquete de esta reforma no se ha mandado del Ejecutivo al Congreso de la Unión. Va a llegar en febrero, y se han hecho diferentes foros antes, pues para obviamente ir viendo la comisión, que ahorita vemos los nombres de la comisión, ¿no? de quienes van a estar formando esta parte, pues para que obviamente llegue el paquete de esta reforma al Congreso de la Unión y se analice, ya sabes, el famoso IDASPI, ¿no? Donde desde la iniciativa hasta la publicación. Y entre uno de los factores que por ahí se ha discutido es la disminución en el Congreso de la Unión, que son de los 500 a los 300, ¿no? 300, que son los de mayoría relativa y los de representación no proporcional. Cabe señalar que los de representación proporcional, es ahí el punto de partida, ¿no? Están los mejores perdedores, que creo que los que caminan deberían de seguir, pero está la famosa lista. Exacto. La lista mañosa, oscura. Esos los que no caminan son los que sin duda alguna la gente aclama que se eliminen. Así es. De lejitos, ¿no? Son los de lejitos. Que eso es lo que genera la molestia, ¿no? Precisamente parte nodal. Este tema, que se crea una comisión presidencial para la reforma electoral, causada por Pablo Gómez. Así es. Válgame, dirían, el colmo, siempre ha sido plurinominal el compañero, pero ha sido un aférrimo luchador en las posiciones que ha tenido, ha hecho un buen trabajo. Digo, cada quien se defiende con sus propios argumentos, su propio trabajo, ¿no? Que en este caso hablamos de la comisión presidencial de la reforma electoral, ¿no? Exacto. Ya iniciaste con el presidente ejecutivo, exacto, que es Pablo Gómez, la secretaria de Gobernación, que es Rosa Isela Rodríguez, la consejera jurídica, que es Ernestina Godoy, parte de este tema, de la comisión, Lázaro Cárdenas Batel, es correcto, ¿no? También. Jesús Ramírez Cuevas, que es parte de la comunicación de nuestro momento, de alguien muy inteligente que obviamente aquí voy a resaltar, que gente es de chamba, gente de chamba. El ex ministro Arturo Saldívar, y pues José Antonio, que es uno de los el titular de telecomunicaciones, ¿no? Eso es parte de la comisión. De esta comisión presidencial. Que obviamente llegará el paquete al Congreso de la Unión. En este caso. Están tan limitaditos en el tiempo, ¿no? Tendría que presentarse a inicios de febrero para que avance y camine y se aplique, ¿no? Por los mismos temas de término, al dictamen, la revisión y todo este tema, ¿no? Porque recordemos que más allá de que se ha discutido, de que pase
de que lo ratifique el Senado, viene el punto importante, que son las votaciones en los congresos de los estados. Los locales, pues ¿no? una reforma constitucional, tienen que votar 50 más 1. Exactamente. Y si no, no falta todavía ese proceso. Sí, eso ¿no? es largo, estamos hablando aproximadamente de un año, ¿no? Más o menos, en lo el que pasó con la ¿no? reforma judicial, que por ahí fue así, ¿no? En ese lapso. Exacto. Que ya cuando caen de repente les hablan a los congresos de los estados, mañana se votan y pues... Te ha tocado porque ¿no? has estado Así es, en el estamos ejercicio de asesoría legislativa y pues tienes experiencia en esa parte y pues te ha tocado acompañar a algunos de nuestros representantes populares de aquí de la región y de otros Así lugares. es, sí. Bien, te he visto activo 2025, anduviste con Tokio y creo que eso... Pues yo creo que empaparnos bueno, ¿no? de estos temas siempre van a ser importantes, ¿no? Uno no puede ir. El primer acto de corrupción es aspirar a lo que no estamos preparados. Es correcto. Licenciado. Entonces creo que hay que tener esa congruencia, porque es difícil estar aquí sentado. Sí, claro, ¿no? Exponerse, Entonces, ¿no? Sí, sí, claro, porque pues, de repente puedo decir algún improperio jurídico, electoral. Y te vas a ver sobre. Pero a ver, ven, siéntate aquí, creo que también es difícil, ¿no? Entonces, bueno, sí, preparándonos siempre, y sí, muchas gracias por tu comentario, ¿no? Y pues bueno, siguiendo con ese tema de los famosos plurinominales, creo que ese es el punto, repetimos, en donde creo que debe de cambiar y sí eliminar a los plurinominales, pero que no caminen. En un acotamiento jurídico, fíjate que te quiero comentar algo. En el análisis que humildemente he hecho, es que a través de la reforma, de la última, que fue por ahí del 77, hay que tomar en consideración algo, abogado. La reforma, cuando se crearon los plurinominales para que hubiera ese equilibrio, fue para el tema de los distritos federales, de la representación de los ciudadanos. Exacto. Sí, de hecho no era para partidos políticos, era para representación de minorías. A lo que voy es que lo trasladaron a la de senadores. Repito, el tema era para el tema ciudadano. Sí, de hecho era para la representación de minorías. Y ellos representan a los estados. Ahí hay una laguna jurídica que no debería de ser. Ellos no tendrían que tener plurinominales. Y me traslado a ese punto. La reforma también, pues, pretende que todos los alitos, Alito Moreno, el propio Noroña, un Cortés del PAN, una Anaya del PAN, pues no tengan derecho a, ¿no? Y como tú dices, tratamos y vamos a ser muy objetivos. Alberto Anaya, es que estoy viendo correcto el nombre del presidente y dueño del PT. Del PT, dueño. Tengo el dato preciso que lleva casi 40 años siendo plurinominal, cambiando Congreso, Diputación, Congreso, Diputación, Senado, Congreso, Diputación, Senado. Cuando me tocó abrir camino. Entonces, lo pongo en consideración. O sea, el presidente del PT, desde creo que 1988, hasta el 27, no lo han quitado de un curul. Sí, porque se va a aventar al 27. Entonces, va a llegar al 27. Entonces, la pregunta es abierta. No hay más. O sea, ese es un tema bien importante. Y así podemos analizar a otros, ¿no? Y hay para todos, Que en el Ramadán, te decía el mismo Anaya del PAN, Noroña, ¿no? Hay que decirlo. Sí, o sea, ¿no? todos sus claro, entonces sus letras. No puede ser posible que sigamos con este sistema arcaico. Por eso la gente se encanta en la política. Sí, claro, ¿no? Pues dice, ¿para qué voy a votar? Se van a quedar los que yo no quiero, los que siempre hacen daño, aquellos que no conozco y son los que mueven los hilos, ¿no? Que la gente quiere ver a los que el pueblo elija, ¿no? O sea, quiero verte que me toques, cabrón. Así es la realidad. Sí. Y eso es lo que exigimos, yo creo que todos los ciudadanos, antes de entrar a esto, antes de que a lo mejor nos encantara el tema de la política, en el ejercicio, en la práctica, que se enamora uno de eso, por eso seguimos acá, ¿no? Y nos gusta mucho el activismo, porque se logran muchas cosas, de transformar realidades con poco.
decíamos, ¿no? A partir de la creatividad, a lo mejor de generarse retos que son alcanzables cuando se organiza uno. Uh-huh. Eso se logró, ¿no? El poder revocar a la dictadura que se tenía entre azules y rojos, y no tanto ni siquiera en azules y rojos, porque los partidos no tienen el problema. Claro. O sea, el estatuto de los partidos no tiene el problema. Todo, en realidad, todos los principios son una belleza. Exactamente. Si tú analizas los estatutos de todos los partidos, son una belleza. Claro, el tema son los ciudadanos. El elemento físico, claro, que ocupan, son los, ¿no?, que de alguna forma contaminan el ámbito político, contamina el instituto político. Unos lo usan como un simple vehículo, otros sí se enamoran de la ideología, y ahí están las consecuencias. Sí, ¿no? sí, así es. Y bueno, como otro de los puntos en esta reforma electoral es el hecho de que se les van a disminuir, o se pretende disminuir el tema importante, lo económico. 50% de las prerrogativas que se asignan es lo que se pretenden que ellos tengan, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, porque entonces ahora ese recurso puede ser destinado a otra consideración, ¿no? Y algo muy importante, esas prerrogativas solamente van a ser para ejercicios o años o momentos electorales. Es, efectivamente, es parte de los puntos que ha compartido. Entonces, la presidenta. Creo que es importante. Yo creo que, si quieres, para que tú estés en política, me parece que de inicio tienes que tener una solvencia fuera del partido. Claro, sí, desde luego. ¿No? Sí, para porque si tú pretendes, ¿no?, ganar dinero dentro de un movimiento, pues estás equivocado, ¿no? Quieres participar, tienes que ser solvente. Entonces, le pones creatividad y pones de tu dinero. Exacto, ¿no? Nos tocó a nosotros, ¿eh? Claro, machín, machín, y fíjate que yo eso lo aprendí porque yo incursiono. Y te tocó a ti, también participaste, ¿no? Ahora sí que mi primera vez, que 2021. Claro, le agradezco, cabe mencionarlo ahí a Gilberto Tijerina, a Solís, a Víctor y a mi amigo Raúl, el hecho de que me dieron la oportunidad. Por ahí, abrazos, claro, van a ver. Ahí en el PES, aprendí eso, ¿no? A suelo, sudor y saliva, y nos decía Hugo Eric, hoy uno de los diputados federales, creatividad, y no hay de otra, ¿no? Las prerrogativas que nos dieron a nosotros fueron mínimas, ¿no? Sí, entonces, se puede hacer política con poco dinero, sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Mira, con convicción, y igual sí que diría el dicho, lo acabas de mencionar hace un rato, ¿no? Suelo, sudor y saliva. Suelo, sudor y saliva, efectivamente, ¿no? Caminarle. Porque eso es lo que realmente es lo que quiere la gente, ¿no? Verte, por lo menos verte, en algún momento confrontarte antes de que llegues, porque creo que una forma también de abrirle una fisura a la atención social, el que pueda tener una interacción de los que en mucho momento, hoy se ha ido cambiando esta parte, no en su totalidad. Volvemos al tema que estamos en un momento de cambio, de resistencia, ¿no? El estira y afloja. Y nos ha ido eliminando esa parte, ¿no? Y nos hacen falta aún así, porque no hemos aprendido de la lección del expresidente, es caminar, ser de terreno, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, porque yo me acuerdo que, ha habido muchas experiencias donde, pues de repente el que según tiene mucho dinero en el momento pues no le gana al que sí recorrió. Entonces, es importante. En el 21 me tocó ver a un candidato que repartía sus flyers desde su camioneta. Sí, muchos, ¿no? Y hasta la actualidad algunos no han entendido esa parte. Y perdón por el comercial, pero hubo gente en el 21 que inicia en política caminando como Lupita Yamac y que gana. ¿Cuánto? ¿No? Y pues toda la votación más alta. Claro. ¿No? Y le gana a un viejo lobo de mar como por ejemplo Rubén Garrido, ¿no? Entonces, operador y de estructuras, pulpo. Entonces, le mandamos un abrazo también. Cuando gusten, aquí lo esperamos en el canal para los entonces, votos, ¿no? Esto pues sí se puede ganar y se puede caminar con el partido político, con tus militantes, y creo que es importante, volviendo al tema, que estas prerrogativas
pues sí, se les disminuya, ¿no? Es como el que fuma, es como que quiere beber alcohol, pues que te cuesta, ¿no? Bájale tantito, ¿no? Lo Claro. que decía, algo importante que antes de que se me pase, que lo comentaste, el tema de la solvencia para que no se malinterprete. Porque la idea de todo esto es hacer diálogo constructivo, ¿no? Que es, pues el que tenga dinero que participe, no. Sino simplemente el tema de la solvencia creo yo que es la parte medular para que no llegues con una ambición. Es correcto. ¿Sí? O sea, que no llegas o sea, no te corrompas antes de llegar, por ¿no? supuesto. Porque te corrompe la mente. O sea, desde ahí todo va mal encaminado. En algunas críticas que he aventado por ahí, que de repente soy muy ríspido para compartirlas, con la mejor intención, pero a veces sí salen de lo absurdo, ¿no? O sea, se desborda los comentarios, las acciones, el ejercicio de cómo hacer política de muchos actores que hoy levantan la mano, ¿no? Y nada como a lo mejor hacer un trabajo silencioso. Es que esa es la diferencia. El trabajo silencioso es el de campo. Claro, Es el que no se ve. trabajo hormiga, ¿no? Exacto, es el que no se ve, pero es el más efectivo, Claro. es el real. Y los que utilizan la otra parte, que es la parafernalia, todo este tema, a lo mejor las marcas, el marketing político y todo eso, que también es válido, pero más válidos son los hechos, Claro. el trabajo, ¿no? En esta parte, para irle avanzando, pues ya nos aventamos un ratote, Ya llevamos, ¿no? pero hablando sobre esto, ¿no? Porque lo comentamos a su momento. Participaste en 2021. Así es. Bien, desde mi punto de vista muy particular, te digo, revisando el tema antes de la invitación, y por eso decidí invitarte a las charlas, porque has Gracias. aportado mucho valor en diferentes contextos. Te he visto participar en foros referentes al tema de la prevención del delito contra la violencia contra las mujeres, en el tema del el ciberacoso, el ciberasedio, en el tema de la prevención para temas medulares de la formación académica de nuestros niños, Así ¿no? es. La educación. Te he visto muy pegado en esos temas. Has participado en este último pues colita de año, octubre, noviembre, diciembre, estuviste muy activo. Uno al caminar, abogado, va entendiendo que el tema de seguridad pública es el tema principal de la nación. Si no hay seguridad, no hay tranquilidad, y si no hay tranquilidad, no hay desarrollo. No avanzamos en ningún sistema. Y yo, como abogado litigante, porque esa es una parte importante, pues estoy acostumbrado a leer los códigos. Yo ahí inicio a leer códigos. Sí, nos conocimos en el ejercicio profesional. A interpretarlos, a argumentar, a probar, a justificar, a defender, claro, en su momento. Pero creo que el tema no es la creación de delitos, no es la creación de los tipos penales. Yo insisto y seguiré insistiendo. Sí. ¿Qué diferencia hay? Comparto crear el delito de homicidio, pero después nos vamos a un ámbito de un feminicidio? Y luego particularizarlo más. Exactamente, más. O sea, exactamente, darle más la cuestión del tipo penal es innecesario. Hay que atacar el tema, y el tema es la prevención del delito. El origen, exacto. Claro, entonces yo creo que yo invito a los legisladores pues a que legislen en el tema de políticas públicas para la prevención del delito. Si tú llegas a una escuela, ahí está el grueso, ¿no? Ahí empiezan. Si tú obviamente empiezas a hablar de delitos cibernéticos que hoy abogado, hoy existen. Sí, ¿no? Y múltiples hoy los jóvenes ya distribuyen las fotos de sus compañeros, de las compañeras. Extorsiones. Ya hay ese tipo de fraudes, ese tipo de cosas, claro. Acoso sexual, violaciones que salen. Entonces, no es solamente enseñarles lo que pasa, lo que perjudican, sino la consecuencia. Exactamente. Y entonces también por eso hemos tomado los temas de justicia para adolescentes, porque ellos piensan que no pueden ser igual juzgados por ser menores de edad. No, cuidado. Porque hay mala información o lo mismo.
son penalmente desde los 12 hasta los 17 años, ¿no? Estuviste en un tema de foro de justicia para adolescentes, ¿no? Así es, nos hemos también ahí preparado en ese tema. Quiero aprovechar para saludar y agradecerle a la regidora Alex Martínez, quien me ha hecho las invitaciones para todos esos temas, ¿no? Y ahí viene la coherencia, ¿no? Yo no soy tiktokero, yo no salgo a decir que San Martín, Puebla, la nación está mal, yo no salgo a hablar solamente, yo trabajo para la sociedad, ¿no? Y pues eso, pues nadie me paga, o sea, yo lo hago porque uno, pues tengo que dar esa coherencia, ¿no? Y lo hago con mucho gusto. Al final del día, pues voy a quedar en el libro de los que no hacen nada, o en el libro de los que trató de intentar. ¿Cómo va? Exacto, ¿no? Te quedas en la línea. Y este caminar te da una expectativa muy diferente porque conoces los problemas. Y creo que ya estando dentro del ámbito político, de la función pública, me parece que sería muy importante pues plasmar todo lo que tú ya aprendiste, ¿no? Claro, o sea, ponerlo en práctica, ¿no? Claro. Decir un amigo, sí, ¿no? O sea, el tema de esta reforma es que es parejo. Ya tuvieron, creo que demasiada oportunidad, ¿no? O sea, creo que son compañeros, ya hay compañeros que están ahí y son los que coordinan ahí bancadas. Ya te mencioné varios de ellos, ¿no? Ya, denle chance a otras generaciones, denle chance a otros perfiles. Algún día cuando, esto es rápido, una anécdota muy importante de lo que tú acabas de decir, porque se repite. Yo estudiaba Derecho y me gustaba ir mucho a los congresos de la Libre, porque venían grandes personalidades, ¿no? Tuve la oportunidad, en ese congreso vino Burgor Iguela, por ejemplo, ¿no? Es un señorón, o sea, del derecho. Y uno de los ponentes fue Manuel. Todos leímos el libro. Manuel, sí. Manuel Bartlett, uno de los ponentes fue Manuel Bartlett. Él ya había sido gobernador del estado de Puebla. En ese tiempo creo que era Melquiades Morales, creo. Y un joven abogado, estudiante más bien, le pregunta, ¿en qué momento nosotros vamos a tomar el control de la política y del PRI? Yo que era priista el amigo. Y le contesta a Manuel Bartlett, ustedes van a tomar la batuta de la política mexicana cuando ustedes quieran. Pero mientras eso no pase, aquí nosotros vamos a seguir. ¿Y sí? Y sí, así es. Me tocó ser. Hace poco tiempo era el secretario de Energía. ¿No? Y entonces, o sea, ahí sigue con el tema. Creo que los jóvenes hoy deben de ocuparse de política. Los jóvenes, hablo de mujeres y hombres, pero creo que todos los ciudadanos. No, y todos en conjunto, ¿no? Y también los que le dedicamos ya un tiempo a esto, no tirar la toalla, y no por el poder público, claro, sino simplemente porque somos un medio de contención para que no se desborde esto que hoy estamos viviendo, ¿no? Y somos los que le damos continuidad, que sí es desgastante, claro que es desgastante, ¿no? Pero que sí es legítimo, claro que es legítimo, claro que vale la pena, ¿no? Porque no solamente es por un color, es por la colectividad de la cual somos parte. Así es. Y esto acaba de señalar que no es exclusivo de la clase política. Claro que no. La clase política somos todos hacemos política diario, todos. Exacto. Entonces, deben de incluirse los fundadores, deben de incluirse los ingenieros, deben de incluirse los abogados, los médicos. La reforma conlleva a que de manera integral todo el mundo opine. Todas las voces sean escuchadas, exacto. Claro. Entonces, una verdadera representación de mayorías y minorías. Claro. Kenny Rabadán se pone a, oye, les debería dar vergüenza. O sea, ya algunos, estamos contándoles, ¿no? 40 años, 20, 18, 15, 35. Sí, o sea, la verdad es que... O sea, es una cosa aberrante, así, ¿no? es, ¿no? Entonces, pues ahí está el planteamiento. Yo creo que la reforma de Claudia no es una ocurrencia, y sí es algo serio, y me parece que sí puede repercutir
en perjuicio de la clase política, pero en beneficio de la mayoría, que es el pueblo, de la sociedad. Que sea que se limpie, no a profundidad, no se puede, es parte de una evolución cultural, ¿no? Pero sí, los primeros pasos son necesarios, son aclamados, aunque falta esa parte, ¿no? Promover, es el objetivo de estos contenidos, de estos podcasts, de todas estas emisiones, y que me encantaría que sigas participando con nosotros en diferentes podcasts. Vamos a darle seguimiento y escuchar otras voces, pues voy a invitar otros actores públicos, incluso de los que hoy se denominan oposición, aquí regionales, pero con esa propuesta. Son amigos, reitero, nos conocemos, somos vecinos, nos encontramos, vivimos aquí en la misma comunidad, y tengo a lo mejor la oportunidad de platicar siempre con ellos, porque siempre me sobreviven por cordialidad, ¿no? Y algunos de ellos estuvieron aquí buscando aquí, claro, y no encontraron, entonces pues ya, por otro lado, ¿no? Y yo creo que todas las voces son importantes, ¿no? Claro, antes que se construye. Antes de ser políticos, somos ciudadanos. Y creo que el honor que un individuo puede tener es el de ser ciudadanos. Eso es lo principal, ¿no? Sí, ejercitarlo. Y hay que, exactamente, ejercer esa personalidad como ciudadanos que tenemos, ¿no? Y tanto la obligación como la responsabilidad. Claro, claro, las obligaciones y los derechos que tenemos. Pero ante todo yo creo que la parte moral, el compromiso moral que tenemos, ¿no? Claro. El objetivo, ¿no? Todo esto, ¿no? Y pues en esencia, pues ese es parte de lo que se ha vertido con ya el tema. Ya nada más, ¿no? Por ahí habría que puntualizar algunas cuestiones del INE en la reforma electoral, que creo que también es importante tomarlas en consideración, ¿no? El gasto de las elecciones, ¿no? Como bien se maneja, ampliar la participación de los mexicanos en el extranjero. Está muy, ¿no?, limitada, ¿no? También los mecanismos, ¿no? Y sobre todo, lo que mencionas aquí es la modernización de las reglas de los plurinominales, ¿no? Y que incluso, según lo que se ha platicado, hasta que conozcamos bien la propuesta, pero viene hasta la base, claro, de la base de gobierno, que serían los municipios, ¿no? Que sería a lo mejor el planteamiento de reducir los regidores. Es que me quitas las palabras de la boca. Ese es otro punto, ¿no? O sea, por ejemplo, no es solamente la cuestión de qué partido fue perdiendo y en qué lugar está, pero hoy por hoy hay que decirlo, inclusive en San Martín muchas plurinominales de los regidores se negociaron, por ahí una o dos se negociaron, ¿no? Sí, desde luego. Sencillamente, entonces... Y pues también invitar a nuestros regidores, hay muchos que andan ausentes, hay algunos que están bien apegados al trabajo, claro, o sea, y los resultados ahí están, ¿no? Sí, porque, el presidente está chambeando, pero falta respaldo, ¿no? Hay que decirlo, también a estas cuestiones le pega o beneficia en el tema político de las regidurías dentro, ¿no? Sería excelente, híjole, esa parte ojalá... viniera, que no creo que, ya te imaginas qué voy a decir, el acotar tantos regidores que tenemos en los ayuntamientos. Sí, pues, que le participen en más comisión, no pasa nada. Claro, ¿no? O sea, sí, se mantienen más ocupados. Sí, realmente es así, ¿no? Muchos dicen, es que se la quitan con eso de yo no soy operativo. Pero pues eres un vigilante, claro, de la población. Tu labor es vigilar lo que no se está haciendo, ¿no? Por supuesto, y tienes las mismas atribuciones que el presidente. Exacto, y empujar, puedes confrontar también y presentar propuestas para mejora. Tienes recursos ellos para ejercitarlo. El problema es la convicción de hacerlo, ¿no? Sin ánimo de golpetear a nadie, no, que lo que queremos es que le vaya bien a San Martín. Pero sí es importante señalarlo. O la falta de preparación. Falta de preparación y también la falta de intención para también formarse, ¿no? Porque yo he conocido y en el camino conocí a muchos amigos, compañeros que entraron en cero y les gustó el tema de la formación, todo eso. Y hoy, hasta el día de hoy, ya están cursando maestrías, ¿no? Y les gustó porque les llamó la atención conocer cosas distintas, pero porque había intención. Claro. Porque te llamaba la necesidad de cómo resolver problemas y sentirte limitado es lo que te orilla a lo mejor a cumplir un compromiso
Eso lo practicamos en el movimiento y eso se dio mucho tiempo. Pues, ¿cómo resolvemos esto, no? O sea, sí tenemos creatividad, sí, pero necesitas meterle un poquito de materia gris, leerle, ¿no? Para saber cómo se comporta. ¿Por qué de alguna forma crees que hoy el gran grueso de la política está en Morena? Porque hay un instituto que se llama Instituto de Formación Política. Así es. Y la gente, yo he entrado al instituto, he tomado muchos talleres donde has aprendido muchísimo. Muchísimas cosas que... Y está la escuela de buen gobierno. Y sí, ese taller fue larguísimo. Y entonces aprendes cosas. Y de repente los ponentes pues son gente a nivel nacional, ¿no? Y tiene experiencia, no solamente a lo mejor la preparación académica, sino la experiencia de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se están preparando hoy los nuevos perfiles de los otros partidos? Que se midan. Sí. O sea, dicen, otra vez el mismo. Que no hay otros, sí hay otros. Sí, otros. El tema es que no participan. Mensaje para nuestros entes políticos, representativos, abran esa parte. Yo, por ejemplo, en un instituto político ahorita, me extraña que tengan perfiles donde ya participaron en 2 partidos diferentes o en 3, y ahorita están para aspiraciones a... ¿no? ¿Sabes cuál es el tema aquí? Es igual un vicio político en materia electoral, técnicamente hablando, el tema de las coaliciones. Es el tema. No entro por el que no me permite, pero el otro sí me deja, porque claro, no lo estipula. Y si no, pues lo meto por acá, pero voy por la bandera principal que no lo permite. Pero los otros sí. Pero también la forma es fondo y las formas importan. Y ese es el detalle, que esos detalles, eso que se debe de transparentar es lo que evidencia la calidad de política que vas a hacer. Porque a lo largo del 2005, 2006 a 2018, dijo Andrés Manuel, pues coalición. Y fue también una de las formas ¿no? Sí. Entonces, hoy, por ejemplo, está la red disyuntiva que si van solos Morena, que si van solos PT y Verde. Digo, si los alcances han sido en grupo, pues adelante, ¿no? Creo que sería un balazo en el pie. Para todos sería, efectivamente, es autoestocarse. ¿Cuándo te ibas a imaginar que el PRI y el PAN se iban a unir, cabrón? Sí, a lo mejor Andrés Manuel lo decía desde el 2006, desde Desafuero, y antes, cuando se confrontó, tuvo un debate muy, muy padre con este señor Diego Fernández Ceballos, que la tiró directo, ¿no? Sí. Está chulada ese debate, a ver si pueden buscar. Sí, es en un programa. Es en un programa. Creo que es con López Dóriga. Exactamente, cuando iniciaba también estaban jóvenes. Y se la tiró, ¿no? Ustedes son el PRI. Y literal, así se los digo, ustedes son lo mismo. Lo que volvimos al tema hace un momento que tocamos hace un ratito, ¿no? No son los colores, sino es el grupo de intereses. Claro. Los sujetos que están arraigados en el poder y que pues mal utilizaron el poder para beneficiarse. Es la realidad. Y hoy los tenemos todavía. Hoy algunos están aquí. Pero lo comentaste hace un momento, ¿no? En esa mención que hizo don Bartlett, ¿no? Manuel Bartlett. Nos vamos a ir cuando ustedes quieran tomar el poder. Claro, y así va a ser. Entonces, ese es un mensaje general para todos, ¿no? Las cosas van a cambiar cuando nosotros nos empecemos a involucrar, cuando empecemos a empujar como sociedad que esos cambios, que esas peticiones, que esas reglas se respeten desde la ciudadanía y dentro del interior, como militancia, también empujar. Y apenas, no me da risa. Me da risa no porque no me pretendo burlar, porque no es correcto, pero el tema, por ejemplo, apenas del tecnológico de San Martín, los chamacos se movieron y ve lo que por ahí armaron, ¿no? Sí, y son, o sea, mueven. Claro. Nada más el tema aquí es que sea legítimo, ¿no? Sí. Esas son las partes, ¿no? Pero de que mueven. Claro. ¿No? Está el tema de las marchas de los millennials, ¿no? Ya está demostrado, ¿no? Ya está ahora de que les metieron un estate quieto. Sí, entonces
hasta que ellos también no formen parte de. Claro, ¿no? Y esa parte es importante. Sí, yo siempre he tratado de a lo mejor compartir eso con chavos, ¿no? Con gente joven. Despierten, cabrón. O sea, hay mucho que hacer, ¿no? Pero también famoso, todo es congruencia, el famoso relevo generacional, cabrón. ¿Cuándo habías visto una secretaria del trabajo joven como la que tenía López Obrador? No. Luis Alcalde, formamos el Frente de Jóvenes. Ejemplo, claro. Formamos el Frente de Jóvenes, ¿no? Aquí estamos, mira, todavía. Sí, y hoy, por ejemplo, ve nuestro ayuntamiento. Está por jóvenes. Sí. Antes parecía que llegabas a la casa del abuelo. Sí, con mucho respeto para las personas de tercera edad, pero es la realidad, ¿no? Porque también en kilos, no es otra cosa, es biológico este tema, ¿no? No es la misma receptividad, no es el mismo trato, no es la misma energía, no es la misma conducción de una persona por temas biológicos que te desgastas, y uno que anda todavía medio a media rodada, diría por ahí, bien, ya se cansa uno. Sí, claro. ¿No? Y andas madre, ¿no? Y digo, al final para como tip a la posición, no es el hecho de que copien lo de Morena, sino creo que vean cuál es la media, qué es lo que se está dando en la política. Claro, ¿no? Lo que decíamos al Los principio, jóvenes. ¿no? A ver, vamos a quitarnos esa geografía política, ¿no? Los candidatos, por ejemplo, del PAN, tienen un promedio de 50 años. Sí, es que no, ustedes no, porque no saben cómo es este tema. Pues denles chance. Claro. O sea, ¿cómo puedes explotar el potencial de alguien que no le dejas cancha para hacerlo, ¿no? Y eso aplica para todos los contextos de la vida, ¿no? A los niños, ¿no? Hay chavitos que tienen un potencial muy cabrón. 10, 12 años tienen un potencial, pero los limita que su propio entorno, su contexto, ¿no? A lo mejor no alcanzar a ver esa visión, que eso es parte de también el tema de cultura, el tema de educación, ¿no? Las generaciones que hoy a lo mejor estamos un poquito más despiertas porque nos metemos estos temas, debemos incidir en esa parte. O sea, el estímulo, estimular, empujar, en avalar y proponer esta parte, ¿no? Así es. Y pues la construcción de perfiles jóvenes, yo lo pongo sobre la mesa. Omar Castellín se vaya a la diputación, tiene las tablas, mi hermano, ¿no? Algunos otros levantan la mano, no saben ni cómo se llaman, con muchísimo respeto para todos ellos, pero no es un curso de belleza, ¿no? Ni tampoco es atina al precio, no. Esto es un tema de seriedad porque nos afecta. Ya en otros temas nos aventaremos ahí las funciones, que es parte también de informar, ¿no? Porque muchas veces las personas piensan que los diferentes cargos de elección popular tienen las mismas funciones. Y no es así. Sí, ¿no? Y es la parte de confusión, ¿no? Es que voy y le pido algo al diputado y pues, me dijo que no. Es que no es su función, no está dentro de sus facultades. O al presidente le pides algo que no está dentro de sus facultades. Claro. O al senador le pides algo que no le compete. Pueden ser gestores, pueden ser vínculos, ¿no? Depende también de la personalidad y también de la calidad de la persona. Por ejemplo, nuestra policía, más allá de que en policía municipal están los cuerpos de marina, pero la esencia de nuestra policía es de proximidad social y de prevención. O sea, no pueden tratar temas de delitos de alto impacto. Sí, claro. O sea, la gente... Es que, ¿por qué no? Es que no, está fuera de su contexto. Claro. Entonces, es fuera de su competencia, ¿no? Eso, pero pues la gente debe informarse, ¿no? Exacto. Y eso es lo que debemos saber, los que andamos aquí en la abogacía, los que hay jóvenes que tienen mucha preparación en el tema de criminalística, técnicas policiales, todo este tema de academias policiales. Esa información que se debería compartir, no solamente para la formación claro. de los elementos, sino también para que la gente conozca protocolos, cadenas de custodia, que son todos estos temas que los escuchamos, pero es que no, es de temas de abogados, ¿no? No, cuando estudiaba la maestría en los juicios orales del nuevo sistema, del sistema penal acusatorio, ya no es nuevo. Ya no es, pero hay... un amigo dice algo muy importante. ¿Por qué en un plano parejo, es decir, en un mismo, digámoslo así, curso, no pones al primer respondiente al policía, pones al Ministerio Público, pones al juez, para que todas las partes aprendan lo mismo?
¿Y sí? No, pones al policía en Sí, lo limitas una una bolsita. Pues no, o sea, integralmente fórmalos, haz equipo, ¿no? Sí, claro, para que sepan cómo coadyuvar y cómo desarrollar correctamente su desempeño en el trabajo. Sí. Al policía explícale lo único que tiene que hacer, ya, en el marco O sea, del tú te derecho. entiendes nada más. conmigo. Exactamente. Entonces, creo que es importante. Formación académica. Claro, pero esto viene, insisto, de las políticas públicas que tú puedes generar desde allá, ¿no? Y que esa es la parte, ¿no? Porque no llegan con eso. Para eso se requiere preparación. Y no es porque pues es que dicen mucho, es que la Constitución dice que pues es libre, no te pide como requisito, debería de ser. Claro. Porque las decisiones que toman con el desconocimiento, dejándolo en manos de terceros, que no necesariamente tienen a lo mejor el mismo compromiso, a lo mejor la persona que representa. Y es cultura. Quien va a Estados Unidos por primera vez, saben que ya hay leyes. Y la gente le pide, se le mide. Claro, y la gente, exacto, no tira ni basura, cabrón. ¿Eh? Pero Anda llega a su pueblo, San Martín, y es una anarquía total. Es a colación de lo que dices, ¿no? Pero la mayoría de los congresistas de Estados Unidos tienen como profesión abogados. Pues es que tienes que ser una rama afín, ¿no? Que pueda ayudarte a comprender y obviamente se apoyan en su sistema democrático, se apoyan en que los congresistas especialistas pues obviamente tienes al congresista ingeniero, sí, al criminalista, porque ayudas obviamente a consolidar tu proyecto legislativo. Es un proyecto legislativo conjunto, ¿no? Digo, ya los republicanos y los demócratas se agarran políticamente, pero los congresistas trabajan de manera conjunta. Que es como deberían. Aquí están las comisiones, pero es como solamente van de paseo a tomar el café. No, pues, o sea, las comisiones simplemente es pues dar la representatividad a eso, ¿no? Porque pues, realmente quien decide son el grupo de abogados del Congreso. Sí, la barra legislativa, la asesoría parlamentaria. O los gobernadores, o el equipo jurídico del gobernador, de la gobernadora. Aquí te la paso y eso es lo que vas a votar. Se acabó. Ese es el tema, ¿no? Y pues lo dijeron, oye, pues te dan un legajo así grandote, ¿no? Como tabique. Oye, son dos, lo tenemos que votar a las 8, te lo dan a las 9 de la mañana y lo tenemos que votar a las 4 de la tarde. Pues, ¿en qué mundo, no? O sea, ni el hombre más hábil para la lectura podría... Y esa reforma electoral daría una verdadera división de poderes, otra de las cosas. Sí, esa certeza, ¿no? En la independencia de poderes. Pues, mi estimado... Bueno, pues muchas gracias, no sé qué tiempo por ahí. No te preocupes, mira, nos aventamos, de todos modos se va a quedar grabado y lo vamos a reproducir para ir sacando las partes que son... Abonamos lo que mejor podamos ahí en beneficio para que la gente se entere, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de cómo poder atender e informarnos en estos temas, en estos y en otros, ¿no? Y pues te agradezco la oportunidad, no, al contrario, que nos diste, y pues bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir... Por acá, levanta la mano, ¿no? Si no te la levantamos. Yo lo pongo sobre la mesa aunque les duela. Que levantes la mano. Para mí es un buen... Gracias, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Fuiste por ahí quien no sabía, porque de repente hay a uno olvidadizo, o se hacen, fuiste el primer candidato de Morena. Me tocó abrir camino, 2000. Fuiste la primera camada de candidatos a diputados federales en 2015, junto con muchos, como por ejemplo Rodrigo Abdala, que fueron los primeros diputados en el Congreso de la Congreso Unión, Federal, ¿no? Plurinominal. Entonces fuiste de esos pioneros de Morena. Nos tocó construir camino cuando aquí en Puebla éramos 50 compañeros. Iniciamos en esa parte, pero claro, de diferentes regiones. Por ahí tengo algunas fotos, luego las voy a pasar. Hay algunos de ellos... De los verdaderos... Tú sí eres de los verdaderos protagonistas del cambio verdadero. Es que tú eres militante fundador, aunque les duele. Claro, ahí por ahí junto con Javi Vargas y ellos, ¿no? Estuvieron por ahí, estuvieron participando, creo que son
todos los compañeros que logré encontrar en el camino, muchos compañeros muy valiosos, algunos que se desencantaron por la misma sinergia, a lo mejor, de estas etapas de cambio, lamentablemente donde nos faltó pericia, y lo tenemos que reconocer, yo en lo particular lo tenemos que reconocer, siempre tratamos de empujar, pero nos faltó pericia, nos faltó a lo mejor un poco de malicia, no maña, sino malicia, es decir, interpretar y anticipar el juego político interno. Pues es que es parte de la formación. Fue un movimiento genuino. Fue un movimiento limpio, y creo que hasta el día de hoy la esencia se mantiene. No todos quieren caminar en esa línea, pero corresponde desde la ciudadanía, que finalmente esa ciudadanía forma parte de la militancia, involucrarse. Claro, y también yo creo que pues tú eres un activo político importante, abogado, y pues también deberías ahí dolor de cabeza. levantar le voy a levantar la mano. Eres un dolor de cabeza, pero con objetividad. Porque hay otros dolores de cabeza que no son propositivos. Esa es la diferencia. Algunos eran medio camaleónicos, ya ves que ya se fueron para otro lado. Sí, ya ves que ya son representantes, son aspirantes ciudadanos. Les mandamos un fraterno saludo a nuestros ex militantes. Entonces, compañeros militantes. La verdad, tarde que temprano, va a salir a flote. Claro. El tiempo es el mejor juez, el mejor calificador. Claro. Ahí están los antecedentes. Y pues vamos a seguir empujando, ¿no? Así es, mi estimado Omar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y pues, un saludo, muy buenas noches no sé cuáles son las cámaras. Tú saluda aquí al frente. Pero bueno, muy buenas noches a todas y a todos, y pues nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto por aquí en otra cápsula de pues podcast. Aquí le vamos pasando la voz el día de hoy con nuestro buen amigo Omar Caselín Fernández, quien lo vamos a tener postulado a la suspirante a la candidatura a la diputación local. Yo lo quiero ver ahí. Para los otros que también quieran, yo también quiero presentarme ahí, vénganse para acá. Acá nos vamos a medir. Claro. Aquí nos vamos a medir, claro. Aquí un debate, un foro padre, para que se midan, para que la gente vea. Claro. Y que la gente es inteligente, las personas son inteligentes, independientemente de que no tengan a lo mejor una formación. Como dice nuestro viejito santo, o sea, el que decide es el pueblo, ¿no? El pueblo es sabio y ya tiene la razón. Y sí, de verdad, a todos los que participen o participemos en algún momento, hay que medirnos. Que se mida. En todos los sentidos. Sí. Vamos, porque concuerdo, ¿no? La verdad, ya de repente ya estuvo bueno de mucho. Ya quieren hacer callo ahí. Entonces, ya quieren hacer callo ahí. Ya no estamos experimentando. Estamos para construir. Esta cuestión no es de foto, esta cuestión es de trabajo. Exacto. Es de labor. La ciudadanía lo necesita. Y la ciudadanía necesita también exigir. Empujar. Exigir. ¿No? Cuando lleven el volantito, no me traigas volantes. ¿Qué solución traes? Claro. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu trascendencia? ¿Qué profesión tienes? ¿Cuál es tu profesión? ¿Por qué estás aquí? La pregunta del millón de ¿Has dólares. ejercido? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué te motiva? ¿No? ¿Hacia dónde lo vas a llevar? Preguntas prácticas que si las preguntamos así en seco, sí. Algunos sí. Muchos globos desinflamos. Pero, no, pues nunca lo voy a pensar. Mi hermano, son preguntas naturales, pero eso nace de la misma exigencia pública de la sociedad. Amigas y amigos, hay que involucrarnos en ese tema, informarnos, y vamos a darle continuidad a este tema. Vamos pasando la voz con nuestro buen amigo Omar Caselín. Pasen la voz, échenle por ahí, vamos a empujarlo. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Bonita noche a todos. A las 11, A las 11 de la noche.
Pues efectivamente, pues el tema medular de esta charla, que es para darle dinámica, vamos a estar aquí unos 40, 50 minutos o más, así como nos vayamos extendiendo, bien, y la idea pues es darle continuidad. Este tema de la reforma electoral, como lo comentas, en redes sociales, contenidos que han estado vertiendo diferentes comunicólogos, algunos que ya se hicieron profesionales de la crítica pública, pero pues un poquito ausentes de a la mejor decencia o materia, que ese es lo complicado y eso es lo difícil, y eso es lo que genera la confusión. Respetable, ¿no? Dirían, por ahí he escuchado algunos autores y leído, ¿no? Y más en nuestro ámbito regional, ¿no? Que todos somos peritos en movilidad, todos somos peritos en política, todos somos peritos ingenieros en civiles, todo. somos médicos, somos y opinamos, pero no accionamos, que es lo importante. Es parte, ¿no? En la mañana estaba yo haciendo unas transmisiones de otro podcast que estamos también por ahí incursionando, que se llama Ingenio Social, que es apertura de conocimiento, invitar diferentes áreas. Este es básicamente social y político. Lo que hoy tenemos en el podcast de Vamos Pasando la Voz es sobre eso. Crítica política, diálogo político, y que vaya encaminado a digerirle a las personas de qué se trata, ¿no? Porque al final del día mucha gente escucha la palabra política y lo primero es hasta un dolor en el estómago. Sí, se va. Nos da el asquito, ¿no? La gente le tiene mucha... Pues no respeto, al contrario, ¿no? Creo que lo toma como una cuestión que no importa, que en realidad no se incluye, ¿no? Dicen, pues es que es lo mismo, allá arriba que se arreglen. El detalle es que los chingados nos tocan aquí abajo, porque no nos organizamos, porque no participamos, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Y con estos temas tan sonados y muchísimos otros que van saliendo. Pero hoy tenemos un gran referente como López Obrador. Le guste a quien le guste. ¿Les gusta o no? Es un hecho que él, su movimiento, sus asambleas que empezaron con 2, hoy le dan la oportunidad de ser el presidente de la República en su momento, y donde realmente creo que a partir de él el sistema político se modificó. Y vino a simbrar no solamente la cuestión del movimiento, sino simbró todas las columnas vertebrales de todos los partidos. Sí, es un modelo de filosofía, ¿no? Y creo que nunca se imaginó este gran monstruo, porque con el debido respeto, porque pues la gente empezó a creer en un movimiento. Le costó mucho trabajo trascender a ser partido político. Y creo que aún así, si aún así lo siguen tomando como un movimiento, realmente imagínate si se consolidara como tal, como un partido. Creo que sería aún más grande, ¿no? Entonces creo que es el monstruo de 1000 cabezas. Sí. Y creo que nunca se imaginó que se iba a generar esto, ¿no? Se hizo un chile con huevo actualmente, Así es. ¿no? Lo digo, y a mí soy uno de los más aférrimos críticos de nuestro propio movimiento regionalmente, y también pues nos mantenemos en el activismo. O sea, seguimos con esa idea que es lo que estás comentando, ¿no? Andrés Manuel vino no solamente a dar política, a dar escuela, sino vino a cambiar la filosofía del comportamiento social, cómo abordar causas sociales. Claro. Porque eso es lo que nos enseñó. Sí. Casa por casa, plazas públicas, romper esa barrera que teníamos. Tu chaleco, a caminar con tu periódico. Tu volantito de informativo, pues un micrófono, una bocinita. Es la escuela que nos enseñaron. Suelo, sudor y saliva. No grandes estructuras, templetes. Un templete vaya oneroso, pequeño. La creatividad en política es importantísima. Ponga la creatividad. Exacto, ¿no? Que parte de eso es precisamente el tema que están fundamentando. Así es. Y viene el tema de la reforma electoral. Así es. Que es exactamente porque, de lo que se queja, ¿no? Claro, la gente. Ven al que siempre gana, pues oye, pues cambia tu forma, ¿no? De jugar. Sí. Y hay mucha crítica, ¿no? Incluso aquí adentro, ¿no? Claro. Empezando por casa, dicen... Ese tema será importante, pero pues ahora sí que tú me dirás... Vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Entonces, pues mira, con este tema que ha sido tan sonado en la reforma
electoral, pues mucha gente, estos dos términos tienen dos factores, ¿no? Dos acepciones. Sí, exactamente, ¿no? Los entendemos con dos términos que se fusionan y ya generan un término en general, ¿no? Claro. Que es reformar. Así es, reformar. cambiar. ¿No? Es lo que entendemos. Si me permites, abogado, yo creo que aquí el tema de la reforma electoral, yo lo plasmaría en un término básico, es reformar nuestra democracia, ¿no? Porque dicen, bueno, electoralmente, ¿de qué trata? Es reformar todo esto de los partidos políticos, todo esto de la forma de cómo vamos a votar, de cómo los vamos a elegir, de cómo van a estos que salgan obviamente votados, ¿no? En los cargos de elección popular, cómo van a representar a la ciudadanía, cómo van a representar a las minorías, cómo van a representar inclusive a los estados, ¿eh? Y partiendo de un análisis, sin mencionar y para que no se haga algo tedioso, pues creo que las reformas hay que recordar que vienen desde 1972, si me apuras, y desde 1977, ¿no? Así es. Por ahí la última reforma electoral, la que sigue vigente hoy en día, pues nada más y nada menos que es el PRI. Exacto. Entonces, este sistema que claro, tenemos actualmente, este sistema actualmente fue promovido por este sistema que actualmente ha hecho que Morena en sea la lo época que sea de Morena, nuestro muñeco Peña Nieto. exactamente, es del PRI. O sea, esto es lo que le ha dado. Me parece que inclusive políticamente a Morena, si fuéramos realistas, no le convendría esta reforma electoral, porque obviamente las proporciones pues van a disminuir en cuanto a los pues que la puedan ser representatividad, votados. ¿no? La porcentabilidad. Exactamente. Que hay mucha especulación, que eso es algo de lo que queremos compartir. Así Los es. puntos que tomamos, que tenemos aquí en pantalla, pues son pues algunas de las pequeñas pistas que ha dado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en sus discursos en las mañaneras, ¿no? Porque al día de hoy no hay presentado ni siquiera un borrador. Y fíjate reforma, que ¿no? para acotar este segmento, hay que recordar que en 2022 plantea López Obrador una reforma electoral y no pasa. Que no pasa, exactamente. ¿No? Sí. Entonces, importante porque ya había existido una reforma con Morena que no pasó. Hoy tendría que, en este caso, a más tardar ser aprobada, presentada en febrero, se va a presentar en febrero, tiene que ser ya aprobada en junio, para que en el 27 esté vigente. Sí, porque ya está encima. Y recordemos que viene un tema también importante, que es la del Poder Judicial. Exacto, viene la renovación de la otra mitad. Ahora ya vamos a votar por nuestros jueces locales. Exactamente. ¿No? Todo es importante. Entonces, creo que la visión y la oportunidad que tenemos de enfocarnos, me parece que es menester sí tomarla en consideración, porque pues no solamente es la cuestión de los partidos políticos, sino que también viene el Poder Judicial. Sí, exacto. Y aparte que tiene inmerso también autoridades electorales dentro de esa reforma. El INE, el Tribunal. El Tribunal Electoral, así es, que se reformó, y también hubo elecciones del Tribunal en su totalidad, de los que van a estar calificando precisamente los procesos electorales. ¿No? Y pues eso es lo que ha generado mucha especulación. Aquí tenemos los presupuestos. Puntos, ¿no? Los presupuestos, la lana, que es lo que la gente, pues, y es un aclamo social. Ese es de toda la vida, o sea, no es de ahorita. Tenemos, yo creo que 50 años con este tema, desde que se iniciaron los temas del sistema electoral en sus diferentes modalidades hasta el día de hoy, pero que lamentablemente, pues en un tiempo, casi 90 años, nos gobernó un partido hegemónico. Y el crecimiento y los cambios duelen. Exacto. Entonces hoy les están doliendo a los que no pueden, ¿no? Los que se acostumbraron, ¿no? A la costra, claro, porque esa es una costra, ¿no? Un dato, y no es un tema que vayamos en contra de partidos, ¿no? Pero la afiliación, por ejemplo, que está teniendo el PAN, ¿no? O sea, solo crecieron
el 1% en estos días. Creo que ha faltado una Imagínate. oposición seria, con mucho respeto para nuestros amigos vecinos, porque son camaradas, los Claro. conocemos, somos compañeros de aquí, de colonia, ¿no? Y No, nos creo que encontramos, no han entendido, ¿no? Cuando no aprendes de la lección, la vida te la vuelve a repetir. Exacto, ¿no? Entonces tuvieron muchas oportunidades de la oposición hoy, lo que se genera como oposición, que creo que le falta mucha responsabilidad para representar a lo mejor esas pues averías o a lo mejor todavía esas fisuras que siguen existiendo, son naturales de nuestra propia Así es. sociedad, porque venimos con esa cultura, o sea, tenemos una cultura que va a ser difícil de cambio, ¿no? Lo comentaba yo en otros contenidos, estamos en una fase de ruptura de lo que acostumbrábamos conocer y desarrollar, que poco a poco va abriendo camino, ¿no? Y que hay diferentes voces, hay diferentes resistencias y de propios y extraños, Claro. ¿no? De casa propiamente, aquí tenemos de tutti frutti, con mucho respeto, ¿no? Bienvenidos todos, ¿no? Creo que hay que, lo decía yo en otra publicación, que no hay que tener fobias, ¿no? A los colores, ¿no? A las identidades políticas, ¿no? Dicen por ahí, sin filias y sin fobias. ¿no? Exacto, ¿no? Nada más que sí ser objetivos. Claro. Tener una postura, ser congruentes, Por supuesto. ¿no? Con a lo mejor lo que uno abandera, un proyecto, a lo mejor tu ideología, tu forma de pensar, cómo lo desarrollas, cómo lo desempeñas, cómo lo traduces a lo mejor en actos públicos de tu Así vida es. cotidiana, ¿no? Esa es la Así parte es. difícil, ¿no? Y bueno, mi abogado, si me permites iniciar con uno de los factores de la famosa reforma electoral que hay que aclarar. Todavía el paquete de esta reforma no se ha mandado del Ejecutivo al Congreso de la Unión. Va a llegar en febrero y se han hecho diferentes foros antes, pues para obviamente ir viendo la comisión, que ahorita Exacto, vemos ¿no? los nombres La de la comisión, comisión de quienes van a estar formando esta parte, pues para que obviamente llegue el paquete de esta reforma al Congreso de la Unión y se analice, ya sabes, el famoso IDASPI, ¿no? Sí, exacto. Donde desde la iniciativa hasta la publicación. Y entre uno de los factores que por ahí se ha discutido es la disminución en el Congreso de la Unión, que son de los 500 a los 300, ¿no? 300, que son los de ahí, mayoría relativa y los de representación no proporcional. Cabe señalar que los de representación proporcional, es ahí el punto de partida, ¿no? Están los mejores perdedores, que creo que los que caminan deberían de seguir, pero está la famosa lista. Exacto. Esos, La lista mañosa, oscura. esos los que no caminan son los que sin duda alguna la gente aclama que se eliminen. Así es. De lejitos, ¿no? Así Son es. los de lejitos. Que eso es lo que genera la molestia, ¿no? Precisamente parte nodal. Este tema que se crea una comisión presidencial para la reforma electoral, causada por Pablo Gómez. Así es. Válgame, dirían, el colmo siempre ha sido, siempre ha sido plurinominal el compañero, pero ha sido un aférrimo luchador en las posiciones que ha tenido, ha hecho un buen trabajo. Digo, cada quien se defiende con sus propios argumentos, su propio trabajo, que ¿no? en este caso hablamos de la comisión presidencial de la reforma electoral, ¿no? Ya Exacto. iniciaste con el presidente ejecutivo, Exacto. que es Pablo Gómez, la secretaria de Gobernación, que es Rosa Isela Rodríguez, la consejera jurídica, que es Ernestina Godoy, Es parte correcto. de este tema, de la comisión, Lázaro Cárdenas Batel, Es correcto ¿no? también. Jesús Ramírez Cuevas, que es parte de la exacto. comunicación en nuestro momento, de alguien muy inteligente que obviamente aquí Y tiene voy a resaltar que gente es de chamba, ¿eh? Gente de chamba. el ex ministro Arturo Saldívar y pues José Antonio, que es uno de los el titular de telecomunicaciones, ¿no? Eso es parte de la comisión De esta comisión presidencial. presidencial que obviamente llegará el paquete al Congreso de la Unión en este caso. Están tan limitaditos en el tiempo, ¿no? Tendría que presentarse a inicios de febrero para que avance y Claro. camine y se aplique, ¿no? Por los mismos temas de término, el dictamen, la revisión y todo este tema, ¿no? Porque recordemos que más allá de que se ha discutido, de que pase
de que lo ratifique el Senado, viene el punto importante, que son las votaciones en los congresos de los estados. Los locales, pues ¿No? una reforma constitucional, tienen que votar 50 más 1. Exactamente. Y si no, Entonces, no falta todavía ese proceso. Sí, eso ¿no? es largo, estamos hablando aproximadamente de un año, ¿no? Más o menos, en lo el que pasó con ejercicio, la ¿no? reforma judicial, que por ahí fue así, ¿no? En ese lapso. Exacto. Que ya cuando caen de repente les hablan a los congresos de los estados, mañana se votan y pues rápido. Te ha tocado porque has estado Así es, ahí estamos el ejercicio de estado- asesoría así es, legislativa y pues tienes experiencia en esa parte y pues te ha tocado acompañar a algunos de nuestros representantes populares de aquí de la región y de otros Así es, lugares. sí. Bien, te he visto activo 2025. Anduviste con Tokio y creo que eso Pues debe yo ser creo bien, que ¿no? yo creo Y que bueno, empaparnos de estos temas siempre van a ser importantes, ¿no? Uno no puede ir. El primer acto de corrupción es aspirar a lo que no estamos preparados, es correcto. licenciado. Es correcto. Entonces creo que hay que tener esa congruencia, porque es difícil estar aquí sentado, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Entonces, exponerse, ¿no? Sí, sí, claro, porque pues, de repente puedo decir algún improperio jurídico, electoral. Y te vas a ver sobres. Pero a ver, ven, siéntate aquí, creo que también es difícil, ¿no? Entonces, bueno, Sí, preparándonos siempre, y sí, muchas gracias por tu comentario, ¿no? Y pues bueno, siguiendo con ese tema de los famosos plurinominales, creo que ese es el punto, repetimos, en donde creo que debe de cambiar y sí eliminar a los plurinominales, pero que no caminen. En un acotamiento jurídico, fíjate que te quiero comentar algo. En el análisis que humildemente he hecho, es que a través de la reforma, de la última, que fue por ahí del 77, hay que tomar en consideración algo, abogado. La reforma, cuando se crearon los plurinominales, para que hubiera ese equilibrio, fue para el tema de los distritos federales, de la representación de los ciudadanos. Exacto. Sí, de hecho no era para Ahí quedó. partidos políticos, ¿eh? Era para Pero representación de minorías. a lo que voy es que lo trasladaron a la de senadores. Repito, el tema era para el tema ciudadano. Sí, de hecho era para la representación Y de ellos minorías. representan a los estados. Ahí hay una laguna jurídica que no debería de ser. Ellos no tendrían que tener plurinominales. En efecto. Y me traslado a ese punto. La reforma también, pues, pretende que todos los alitos, Alito Moreno, el propio Noroña, un Cortés del PAN, un Anaya del PAN, pues no tengan derecho a, ¿no? Y como tú dices, tratamos y vamos a ser muy objetivos. Alberto Anaya, es que estoy viendo correcto el nombre Sí, es. del presidente y dueño del PT. Del PT, dueño. Tengo el dato preciso que lleva casi 40 años siendo plurinominal, Saltando. cambiando Congreso, Diputación, Congreso, Diputación, Senado, Congreso, Diputación, Senado. Desde cuando me tocó abrir camino. Entonces, lo No pongo en consideración. O sea, el presidente del PT, desde creo que 1988 desde hasta, el 88 hasta la hasta el fecha. 27, no lo han quitado de un curul. Sí, porque se va a aventar el 27. Entonces, va a llegar al 27. 27. Entonces, la pregunta es abierta. No hay No. más. O sea, ese es un tema bien importante. Y, ¿no? y No hay así, más. O y sea, no así hay más podemos elementos. analizar a otros, ¿no? Y hay para todos, ¿eh? Que en el Ramadán te decía el mismo Anaya del PAN, Noroña, ¿no? Hay que decirlo, Sí, o ¿no? sea, O sea, todos sus claro, entonces sus letras, no puede ser posible que sigamos con este sistema arcaico. Por eso la gente se desencanta en la Sí, política. claro, ¿no? Pues dice, ¿para qué voy a votar? Se van a quedar los que yo no quiero, los que siempre hacen daño, aquellos que no conozco y son los que Justo mueven esa los parte hilos, ¿no? que la gente quiere ver a los que el pueblo elija, ¿no? O sea, quiero verte que me toques, cabrón. Así Esa es la realidad. Sí. Y eso es lo que exigimos, yo creo que todos los ciudadanos antes de entrar a esto, antes de que a lo mejor nos encantara el tema de la política, en el ejercicio, en la práctica, que se enamora uno de eso, por eso seguimos acá, ¿no? Y nos gusta mucho el activismo, porque se logran muchas cosas, de transformar realidades con poco.
decíamos, ¿no? A partir de la creatividad, a lo mejor de generarse retos que son alcanzables cuando se organiza uno. Uh-huh. Eso se logró, ¿no? El poder revocar a la dictadura que se tenía entre azules y rojos, y no tanto ni siquiera en azules y rojos, porque los partidos no tienen el problema. Claro. O sea, el estatuto de los partidos no tiene el problema. Todos los principios son una belleza. Exactamente. Si tú analizas los estatutos de todos los partidos, son una belleza. Claro, el tema son los ciudadanos. El elemento físico, claro, que ocupan, son los, ¿no?, que de alguna forma contaminan el ámbito político, contamina el instituto político. Unos lo usan como un simple vehículo, otros sí se enamoran de la ideología, y ya están las consecuencias, sí, ¿no? Sí, así es. Y bueno, como otro de los puntos en esta reforma electoral es el hecho de que se les van a disminuir, o se pretende disminuir el tema importante, lo económico. 50% de las prerrogativas que se asignan es lo que se pretenden que ellos tengan, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, porque entonces ahora ese recurso puede ser destinado a otra consideración, ¿no? Y algo muy importante, esas prerrogativas solamente van a ser para ejercicios o años o momentos electorales. Es efectivamente, es parte de los puntos que ha compartido. Entonces, creo que es importante. Yo creo que, si quieres, para que tú estés en política, me parece que de inicio tienes que tener una solvencia fuera del partido. Claro, sí, desde luego. ¿No? Sí, para porque si tú pretendes, ¿no?, ganar dinero dentro de un movimiento, pues estás equivocado, ¿no? Quieres participar, tienes que ser solvente. Entonces, le pones creatividad y pones de tu dinero. Exacto, ¿no? Nos tocó a nosotros, ¿eh? Claro, machín, y fíjate que yo eso lo aprendí porque yo incursiono. Y te tocó a ti, también participaste, ¿no? Ahora sí que mi primera vez, que 2021. Claro, le agradezco, cabe mencionarlo ahí a Gilberto Tijerina, a Solís, a Víctor y a mi amigo Raúl, el hecho de que me dieron la oportunidad. Por ahí, abrazos, claro, que van a ver. Ahí en el PES aprendí eso, ¿no? A suelo, sudor y saliva. Y nos decía Hugo Eric, hoy uno de los diputados federales, creatividad, y no hay de otra, ¿no? Las prerrogativas que nos dieron a nosotros fueron mínimas, ¿no? Sí, entonces, se puede hacer política con un poco de dinero, sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Mira, con convicción, y igual sí que diría el dicho, lo acabas de mencionar hace un rato, ¿no? Suelo, sudor y saliva. Suelo, sudor y saliva, efectivamente, ¿no? Caminarle. Porque eso es lo que realmente es lo que quiere la gente, ¿no? Verte, por lo menos verte en algún momento, confrontarte antes de que llegues, porque es, creo que una forma también de abrirle una fisura a la atención social, el que pueda tener una interacción de los que en mucho momento, hoy se ha ido cambiando esta parte, no en su totalidad, volvemos al tema que estamos en un momento de cambio, de resistencia, ¿no? El estira y afloja. Y se ha ido eliminando esa parte, ¿no? Y nos hacen falta aún así, porque no hemos aprendido de la lección del expresidente, es caminar, ser de terreno, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, porque yo me acuerdo que, ha habido muchas experiencias donde, pues de repente el que según tiene mucho dinero en el momento pues no le gana al que sí recorrió. Entonces, es importante. En el 21 me tocó ver a un candidato que repartía sus flyers desde su camioneta. Sí, muchos, ¿no? Y hasta la actualidad algunos no han entendido esa parte. Y perdón por el comercial, pero hubo gente en el 21 que inicia en política caminando como Lupita Yamac y que gana. ¿Cuánto? ¿No? Y pues toda la votación más alta. Claro. ¿No? Y le gana a un viejo lobo de mar como por ejemplo Rubén Garrido, ¿no? Rubén Garrido. Entonces, operador y de estructuras, pulpo. Entonces, le mandamos un abrazo también. Cuando gusten, aquí lo esperamos en el canal para los entonces, potes, ¿no? Esto pues es, sí se puede ganar y se puede caminar con el partido político, con tus militantes, y creo que es importante, volviendo al tema, que estas prerrogativas
pues sí, se les disminuya, ¿no? Es como el que fuma, es como que quiere beber alcohol, pues que te cuesta, ¿no? Bájale tantito, ¿no? Lo Claro. que decía, algo importante que antes de que se me pase, que lo comentaste, el tema de la solvencia para que no se malinterprete, porque la idea de todo esto es hacer diálogo constructivo, ¿no? Que es, pues el que tenga dinero que participe, no, sino simplemente el tema de la solvencia creo yo que es la parte medular para que no llegues con una ambición, Es correcto. ¿sí? O sea, que no llegas o sea, no te corrompas antes de llegar, Por ¿no? supuesto. Porque te corrompe la mente, o sea, desde ahí todo va mal encaminado. En algunas críticas que he aventado por ahí, que de repente soy muy ríspido para compartirlas, con la mejor intención, pero a veces sí salen de lo absurdo, ¿no? Entonces, se desborda los comentarios, las acciones, el ejercicio de cómo hacer política de muchos actores que hoy levantan la mano, ¿no? Y nada como a lo mejor hacer un trabajo silencioso. Es que esa es la parte, la diferencia. El trabajo silencioso es el de campo. Claro, el Es el que no famoso se ve. trabajo hormiga, ¿no? Exacto, es el que no se ve, pero es el más efectivo, Claro. es el real. Y los que utilizan la otra parte, que es la parafernalia, todo este tema, a lo mejor las marcas, el marketing político y todo eso, que también es válido, pero más válidos son los hechos, Claro. el trabajo, ¿no? En esta parte, para irle avanzando, pues ya nos aventamos un ratote, Ya llevamos, ¿no? pero hablando sobre esto, ¿no? Porque lo comentamos a su momento. Participaste en 2021. Así es. Bien, desde mi punto de vista muy particular, te digo, revisando el tema antes de la invitación, y por eso decidí invitarte a las charlas, porque has Gracias. aportado mucho valor en diferentes contextos. Te he visto participar en foros referentes al tema de la prevención del delito contra la violencia contra las mujeres, en el tema del el ciberacoso, el ciberasedio, en el tema de la prevención para temas medulares de la formación académica de nuestros niños, Así ¿no? es. La educación. Te he visto muy pegado en esos temas. Has participado en este último pues colita de año, octubre, noviembre, diciembre, estuviste muy activo, ¿no? Uno al caminar, abogado, va entendiendo que el tema de seguridad pública es el tema principal de la nación. Si no hay seguridad, no hay tranquilidad, y si no hay tranquilidad, no hay desarrollo. No avanzamos en ningún sistema. Y yo, como abogado litigante, porque esa es una parte importante, pues estoy acostumbrado a leer los códigos. Yo ahí inicio a leer códigos, Sí, nos conocimos en el ejercicio profesional. a interpretarlos, a argumentar, a probar, a justificar, a defender, Claro. en su momento. Pero creo que el tema no es la creación de delitos, no es la creación de los tipos penales. Yo insisto y seguiré insistiendo. Sí. ¿Qué diferencia hay Comparto crear el delito de homicidio, pero después nos vamos a un ámbito de un feminicidio? Y luego particularizarlo más. Exactamente, más. o sea, exactamente, darle más la cuestión del tipo penal es innecesario. Hay que atacar el tema, y el tema es la prevención del delito. El origen, exacto. Claro, entonces yo creo que yo invito a los legisladores pues a que legislen en el tema de políticas públicas para la prevención del delito. Si tú llegas a una escuela, ahí está el grueso, ¿no? Ahí empiezan. Si tú obviamente empiezas a hablar de delitos cibernéticos que hoy abogado, hoy existen. Sí, ¿no? Y múltiples modalidades. Hoy los jóvenes cabrones, ya distribuyen las fotos de sus compañeros, de las compañeras. Extorsiones. Ya hay ese tipo de fraudes, ese tipo de cosas, claro. Acoso sexual, violaciones que salen. Entonces, no es solamente enseñarles lo que pasa, lo que perjudican, sino la consecuencia. Exactamente. Y entonces también por eso hemos tomado los temas de justicia para adolescentes, porque ellos piensan que no pueden ser igual juzgados por ser menores de edad. No, cuidado. Porque hay mala información o lo mismo. Desde los
son penalmente desde los 12 hasta los 17 años, ¿no? Estuviste en un tema de foro de justicia para adolescentes, ¿no? Así es, nos hemos también ahí preparado en ese tema. Quiero aprovechar para saludar y agradecerle a la regidora Alex Martínez, quien me ha hecho las invitaciones para todos esos temas, ¿no? Y ahí viene la coherencia, ¿no? Yo no soy tiktokero, sí. Yo no salgo a decir que San Martín, Puebla, la nación está mal. Yo no salgo a hablar solamente. Yo trabajo para la sociedad, ¿no? Y pues eso, pues nadie me paga. O sea, yo lo hago porque pues tengo que dar esa coherencia, ¿no? Y lo hago con mucho gusto. Al final del día, pues voy a quedar en el libro de los que no hace nada, o en el libro de los que trató de intentar. ¿Cómo va? Exacto, ¿no? Te quedas en la línea. Y este caminar te da una expectativa muy diferente porque conoces los problemas. Y creo que ya estando dentro del ámbito político, de la función pública, me parece que sería muy importante pues plasmar todo lo que tú ya aprendiste, ¿no? Claro, o sea, ponerlo en práctica, ¿no? Claro. Decir un amigo. Sí, ¿no? O sea, el tema de esta reforma es que es parejo. Ya tuvieron, creo que demasiada oportunidad, ¿no? O sea, creo que son compañeros, ya hay compañeros que están ahí y son los que coordinan ahí bancadas. Ya te mencioné varios de ellos, ¿no? Ya, denle chance a otras generaciones, denle chance a otros perfiles. Algún día cuando, esto es rápido, una anécdota muy importante de lo que tú acabas de decir, porque se repite. Yo estudiaba Derecho y me gustaba ir mucho a los congresos de la Libre, porque venían grandes personalidades, ¿no? Tuve la oportunidad, en ese congreso vino Burgor y Huela, por ejemplo, ¿no? Es un señorón, o sea, del derecho. Y uno de los ponentes fue Manuel. Todos leímos el libro. Manuel, sí. Manuel Bartlett, uno de los ponentes fue Manuel Bartlett. Él ya había sido gobernador del estado de Puebla. En ese tiempo creo que era Melquiades Morales, creo. Y un joven abogado, estudiante más bien, le pregunta, ¿en qué momento nosotros vamos a tomar el control de la política y del PRI? Yo que era priista el amigo. Y le contesta a Manuel Bartlett, ustedes van a tomar la batuta de la política mexicana cuando ustedes quieran. Pero mientras eso no pase, nosotros vamos a seguir. ¿Y sí? Y sí, así es. Me tocó ser. Hace poco tiempo era el secretario de Energía. ¿No? Y entonces, o sea, ahí sigue con el tema. Creo que los jóvenes hoy deben de ocuparse de política. Los jóvenes, hablo de mujeres y hombres, pero creo que todos los ciudadanos. No, y todos en conjunto, ¿no? Y también los que le dedicamos ya un tiempo a esto, no tirar la toalla, y no por el poder público, claro, sino simplemente porque somos un medio de contención para que no se desborde esto que hoy estamos viviendo, ¿no? Y somos los que le damos continuidad, que sí es desgastante, claro que es desgastante, ¿no? Pero que sí es legítimo, claro que es legítimo, claro que vale la pena, ¿no? Porque no solamente es por un color, es por la colectividad de la cual somos parte. Así es. Y esto acaba de señalar que no es exclusivo de la clase política. Claro que no. La clase política somos todos hacemos política a diario, todos. Exacto. Entonces, deben de incluirse los fundadores, deben de incluirse los ingenieros, deben de incluirse los abogados, los médicos. La reforma conlleva a que de manera integral todo el mundo opine. Todas las voces sean escuchadas, exacto. Entonces, una verdadera representación de mayorías y minorías. Claro. Kenny Rabadán se pone a, oye, les debería dar vergüenza. O sea, ya algunos, estamos contándoles, ¿no? 40 años, 20, 18, 15, 35. Sí, o sea, la verdad es que... O sea, es una cosa aberrante, así, ¿no? Es, ¿no? Entonces, pues ahí está el planteamiento. Yo creo que la reforma de Claudia no es una ocurrencia, y sí es algo serio, y me parece que sí puede repercutir
en perjuicio de la clase política, pero en beneficio de la mayoría, que es el pueblo, de la sociedad. Que sea que se limpie, no a profundidad, no se puede, es parte de una evolución cultural, ¿no? Pero sí, los primeros pasos son necesarios, son aclamados, aunque falta esa parte, ¿no? Promover, es el objetivo de estos contenidos, de estos podcasts, de todas estas emisiones, y que me encantaría que sigas participando con nosotros en diferentes podcasts. Vamos a darle seguimiento y escuchar otras voces, pues voy a invitar otros actores públicos, incluso de los que hoy se denominan oposición, aquí regionales, pero con esa propuesta. Son amigos, reitero, nos conocemos, somos vecinos, nos encontramos, vivimos aquí en la misma comunidad, y tengo a lo mejor la oportunidad de platicar siempre con ellos, porque siempre me sobrevive por cordialidad, ¿no? Y algunos de ellos estuvieron aquí buscando aquí, claro. Y no encontraron, entonces pues ya, fueron otro lado, ¿no? Y yo creo que todas las voces son importantes, ¿no? Claro. Siempre que se construye. Antes de ser políticos, somos ciudadanos. Y creo que el honor que un individuo puede tener es el de ser ciudadanos. Eso es lo principal, ¿no? Sí, y ejercitarlo. Y hay que, exactamente, ejercer esa personalidad como ciudadanos que tenemos, ¿no? Y tanto la obligación como la responsabilidad. Claro, claro, las obligaciones y los derechos que tenemos. Pero ante todo yo creo que la parte moral, el compromiso moral que tenemos, ¿no? Claro. El objetivo, ¿no? Todo esto, ¿no? Y pues en esencia, pues ese es parte de lo que se ha vertido con ya el tema. Ya nada más, ¿no? Por ahí habría que puntualizar algunas cuestiones del INE en la reforma electoral, que creo que también es importante tomarlas en consideración, ¿no? El gasto de las elecciones, ¿no? Como bien se maneja, ampliar la participación de los mexicanos en el extranjero. Está muy, ¿no? Limitada, ¿no? También los mecanismos, ¿no? Y sobre todo, lo que mencionas aquí es la modernización de las reglas de los plurinominales, ¿no? Y que incluso, según lo que se ha platicado, hasta que conozcamos bien la propuesta, pero viene hasta la base, claro, de la base de gobierno, que serían los municipios, ¿no? Que sería a lo mejor el planteamiento de reducir los regidores. Es que me quitas las palabras de la boca. Ese es otro punto, ¿no? O sea, por ejemplo, no es solamente la cuestión de qué partido fue perdiendo y en qué lugar está, pero hoy por hoy hay que decirlo, inclusive en San Martín muchas plurinominales de los regidores se negociaron, por ahí una o dos se negociaron, ¿no? Sí, o sea, desde luego. Sencillamente, entonces... Y pues también invitar a nuestros regidores, hay muchos que andan ausentes, hay algunos que están bien apegados al trabajo, claro. O sea, y los resultados ahí están, ¿no? Sí, porque, el presidente está chambeando, pero falta respaldo, ¿no? Hay que decirlo, también a estas cuestiones le pega o beneficia en el tema político de las regidurías dentro, ¿no? Sería excelente, híjole, esa parte ojalá viniera, que no creo que, ya te imaginas qué voy a decir, el acotar tantos regidores que tenemos en los ayuntamientos. Sí, pues que le participen en más comisión, no pasa nada. Claro, ¿no? Pues se mantienen más ocupados. Sí, realmente es así, ¿no? Muchos dicen, es que se la quitan con eso de yo no soy operativo. Pero pues eres un vigilante, claro, de la población. Tu labor es vigilar lo que no se está haciendo, ¿no? Por supuesto, y tienes las mismas atribuciones que el presidente. Exacto, empujar, puedes confrontar también y presentar propuestas para mejora. Tienes recursos ellos para ejercitarlo. El problema es la convicción de hacerlo, ¿no? Sin ánimo de golpetear a nadie, no, que lo que queremos es que le vaya bien a San Martín. Pero sí es importante señalarlo. O la falta de preparación, ¿no? Falta de preparación y también la falta de intención para también formarse, ¿no? Porque yo he conocido y en el camino conocí a muchos amigos, compañeros que entraron en cero y les gustó el tema de la formación, todo eso. Y hoy, hasta el día de hoy, ya están cursando maestrías, ¿no? Y les gustó porque les llamó la atención conocer cosas distintas, pero porque había intención. Claro. Porque te llamaba la necesidad de cómo resolver problemas y sentirte limitado es lo que te orilla a lo mejor a cumplir un compromiso
Eso lo practicamos en el movimiento y eso se dio mucho tiempo. Pues, ¿cómo resolvemos esto, no? O sea, sí tenemos creatividad, sí, pero necesitas meterle un poquito de materia gris, leerle, ¿no? Para saber cómo se comporta. ¿Por qué de alguna forma crees que hoy el gran grueso de la política está en Morena? Porque hay un instituto que se llama Instituto de Formación Política. Así es. Y la gente, yo he entrado al instituto, he tomado muchos talleres donde has aprendido muchísimo. Muchísimas cosas. Y está la escuela de buen gobierno. Y sí, ese taller fue larguísimo. Y entonces aprendes cosas. Y de repente los ponentes pues son gente a nivel nacional, ¿no? Y tiene experiencia, no solamente a lo mejor la preparación académica, sino experiencia, esto, ¿no? Trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se están preparando hoy los nuevos perfiles de los otros partidos? Que se midan. Que se midan. Sí. O sea, dicen, otra vez el mismo, que no hay otros, sí hay otros. Sí, otros. El tema es que no participan. Mensaje para nuestros entes políticos, representativos, sí. Abran esa parte. Yo, por ejemplo, en un instituto político ahorita, me extraña que tengan perfiles donde ya participaron en 2 partidos diferentes o en 3, y ahorita están para aspiraciones a... ¿no? ¿Sabes cuál es el tema aquí? Es igual un vicio político en materia electoral, técnicamente hablando, el tema de las coaliciones. Es el tema. No entro por el que no me permite, pero el otro sí me deja, porque claro. no lo estipula. Y si no, pues lo meto por acá, pero voy por la bandera principal que no lo permite. Pero los otros sí. Pero también la forma es fondo y las formas importan. Y ese es el detalle, que esos detalles, eso que se debe de transparentar es lo que evidencia la calidad de política que vas a hacer. Porque a lo largo del 2005, 2006 a 2018, dijo Andrés Manuel, pues coalición. Y fue también una de las formas ¿no? Sí. Entonces, hoy por ejemplo está la red legislativa que si van solos Morena, que si van solos PT y Verde, digo, si los alcances han sido en grupo, pues adelante, ¿no? Creo que sería balazo en el pie. Para todos sería efectivamente es autoestocarse. ¿Cuándo te ibas a imaginar que el PRI y el PAN se iban a unir, cabrón? Sí, a lo mejor Andrés Manuel lo decía desde el 2006, del desafuero, y antes, cuando se confrontó, tuvo un debate muy, muy padre con este señor Diego Fernández Ceballos, que la tiró directo, ¿no? Sí. Está chulada ese debate, a ver si lo pueden buscar. Sí, es en un programa. Es en un programa. Creo que es con López Dóriga. Exactamente, cuando iniciaba también estaban jóvenes. Y se la tiró, ¿no? Ustedes son el PRI. Y literal, así se los digo, ustedes son lo mismo. Lo que volvimos al tema hace un momento, que tocamos hace un ratito, ¿no? No son los colores, sino es el grupo de intereses. Claro. Los sujetos que están arraigados en el poder y que, pues, mal utilizaron el poder para beneficiarse. Es la realidad. Y hoy los tenemos todavía. Hoy algunos están aquí. Pero lo comentaste hace un momento, ¿no? En esa mención que hizo don Bartlett, ¿no? Manuel Bartlett. Nos vamos a ir cuando ustedes quieran tomar el poder. Claro, y así va a ser. Entonces, ese es un mensaje general para todos, ¿no? Las cosas van a cambiar cuando nosotros nos empecemos a involucrar, cuando empecemos a empujar como sociedad que esos cambios, que esas peticiones, que esas reglas se respeten desde la ciudadanía y dentro del interior, como militancia, también empujar. Y apenas, no me da risa. Me da risa no porque me burlo, no me pretendo burlar, porque no es correcto, pero el tema, por ejemplo, apenas del tecnológico de San Martín, los chamacos se movieron y ve lo que por ahí armaron, ¿no? Sí, y son, o sea, mueven. Claro. Nada más el tema aquí es que sea legítimo, ¿no? Sí. Estas son las partes, ¿no? Pero de que mueven. Claro. ¿No? Está el tema de la marcha de los milenios, ¿no? Ya está demostrado, ¿no? Ya está ahora de que les metieron un estate quieto. Sí, entonces,
hasta que ellos también no formen parte de. Claro, ¿no? Y esa parte es importante. Sí, yo siempre he tratado de a lo mejor compartir eso con chavos, ¿no? Con gente joven. Despierten, cabrón. O sea, hay mucho que hacer, ¿no? Pero también este famoso, todo es congruencia, el famoso relevo generacional, cabrón. ¿Cuándo habías visto una secretaria del trabajo joven como la que tenía López Obrador? No. Luis Alcalde, Luis Alcalde, el Frente de Jóvenes. Ejemplo, claro. Formamos el Frente de Jóvenes, ¿no? Aquí estamos, mira, todavía. Sí, y hoy, por ejemplo, ve nuestro ayuntamiento. Está por jóvenes. Sí. Antes parecía que llegabas a la casa del abuelo. Sí, ¿no? con mucho respeto para las personas de tercera edad, pero es la realidad, ¿no? Porque claro. también en kilos, no es otra cosa, es biológico este tema, ¿no? No es la misma receptividad, no es el mismo trato, no es la misma energía, no es la misma conducción de una persona por temas biológicos que te desgastas, y uno que anda todavía medio a media rodada, diría por ahí, ya se cansa uno. Sí, claro. ¿No? Y andas madre, ¿no? Y digo, al final para como tip a la posición, no es el hecho de que copien lo de Morena, sino creo que vean cuál es la media, qué es lo que se está dando en la política. Claro, ¿no? Lo que decíamos al Los principio, jóvenes. ¿no? A ver, vamos a quitarnos esa geografía política, ¿no? Los candidatos, por ejemplo, del PAN, tienen un promedio de 50 años. Sí, es que no, ustedes no, porque no saben cómo es este tema. Pues denles chance. Claro. O sea, ¿cómo puedes explotar el potencial de alguien que no le dejas cancha para hacerlo, ¿no? Y eso aplica para todos los contextos de la vida, ¿no? A los niños, ¿no? Hay chavitos que tienen un potencial muy cabrón. 10, 12 años tienen un potencial, pero los limita que su propio entorno, su contexto, ¿no? A lo mejor no alcanzar a ver esa visión, que eso es parte de también el tema de cultura, el tema de educación, ¿no? Las generaciones que hoy a lo mejor estamos un poquito más despiertas porque nos metemos estos temas, debemos incidir en esa parte. O sea, el estímulo, estimular, empujar, avalar y proponer esta parte, ¿no? Así es. Y pues la construcción de perfiles jóvenes, yo lo pongo sobre la mesa. Omar Castellín, se vaya a la diputación, tiene las tablas, mi hermano, ¿no? Algunos otros levantan la mano, no saben ni cómo se llaman, con muchísimo respeto para todos ellos, pero no es un curso de belleza, ¿no? Ni tampoco es atina al precio, no. Esto es un tema de seriedad porque nos afecta. Ya en otros temas nos aventaremos ahí las funciones, que es parte también de informar, ¿no? Porque muchas veces las personas piensan que los diferentes cargos de elección popular tienen las mismas funciones. Y no es así. Sí, ¿no? Y es la parte de confusión, ¿no? Es que voy y le pido algo al diputado y me dijo que no. Es que no es su función, no está dentro de sus facultades. O al presidente le pides algo que no está dentro de sus facultades. Claro. O al senador le pides algo que no le compete. Pueden ser gestores, pueden ser vínculos, ¿no? Depende también de la personalidad y también de la calidad de la persona. Por ejemplo, nuestra policía, más allá de que en policía municipal están los cuerpos de marina, pero la esencia de nuestra policía es de proximidad social y de prevención, o sea, no pueden tratar temas de delitos de alto impacto. Sí, claro. O sea, la gente... Es que porque no, es que no, está fuera de su contexto, claro. Entonces, fuera de su competencia, ¿no? Eso, pero pues la gente pues, debe informarse, ¿no? Exacto. Y eso es lo que debemos saber, los que andamos aquí en la abogacía, los que hay jóvenes que tienen mucha preparación en el tema de criminalística, técnicas policiales, todo este tema de academias policiales. Esa información que se debería compartir, no solamente para la formación de los elementos, sino también para que la gente conozca protocolos, cadenas de custodia, que son todos estos temas que los escuchamos, pero es que no, es de temas de abogados, ¿no? No, cuando estudiaba la maestría en los juicios orales del nuevo sistema, del sistema penal acusatorio, ya no es nuevo. Ya no es, pero hay... un amigo dice algo muy importante. ¿Por qué en un plano parejo, es decir, en un mismo, digámoslo así, curso, no pones al primer respondiente al policía, pones al Ministerio Público, pones al juez, para que todas las partes aprendan lo mismo?
¿Y sí? ¿No? Pones al policía en una bolsita, pues no, o sea, integralmente fórmalos, haz equipo, ¿no? Sí, claro, para que sepan cómo coadyuvar y cómo desarrollar correctamente su desempeño en el trabajo. Sí. Al policía explícale lo único que tiene que hacer, ya, en el marco del derecho. Te entiendes nada más. Conmigo. Exactamente. Entonces, creo que es importante. Formación académica. Claro, pero esto viene, insisto, de las políticas públicas que tú puedes generar desde allá, ¿no? Y que esa es la parte, ¿no? Porque no llegan con eso. Para eso se requiere preparación. Y no es porque pues es que dicen mucho, es que la Constitución dice que pues es libre, no te pide como requisito, debería de ser. Claro. Porque las decisiones que toman con el desconocimiento, dejándolo en manos de terceros, que no necesariamente tienen a lo mejor el mismo compromiso, a lo mejor la persona que representa. Y es cultura. Quien va a Estados Unidos por primera vez, saben que ya hay leyes. Y la gente le pide. Claro, y la gente, exacto, no tira ni basura, cabrón. ¿Eh? Pero llega a su pueblo, San Martín, y es una anarquía total. Es a colación de lo que dices, ¿no? Pero la mayoría de los congresistas de Estados Unidos tienen como profesión abogados. Pues es que tienes que ser una rama afín, ¿no? Que pueda ayudarte a comprender. Y obviamente se apoyan en su sistema democrático, se apoyan en que los congresistas especialistas pues obviamente tienes al congresista ingeniero, sí, al criminalista, porque ayudas obviamente a consolidar tu proyecto legislativo. Es un proyecto legislativo conjunto, ¿no? Digo, ya los republicanos y los demócratas se agarran políticamente, pero los congresistas trabajan de manera conjunta. Que es como deberían. Aquí están las comisiones, no. Pero es como solamente van de paseo a tomar el café. No, pues, o sea, las comisiones simplemente es pues dar la representatividad a eso, ¿no? Porque pues, realmente quien decide son el grupo de abogados del Congreso. Sí, la barra legislativa, la asesoría parlamentaria. O los gobernadores, o el equipo jurídico del gobernador, de la gobernadora. Aquí te la paso y eso es lo que vas a votar. Se acabó. Ese es el tema, ¿no? Y pues lo dijeron, oye, pues te dan un legado así grandote, ¿no? Como tabique. Oye, son dos, lo tenemos que votar a las 8, te lo dan a las 9 de la mañana y lo tenemos que votar a las 4 de la tarde. Pues, ¿en qué mundo, no? O sea, ni el hombre más hábil para la lectura podría... Y esa reforma electoral daría una verdadera división de poderes, otra de las cosas. Sí, esa certeza, ¿no? En la independencia de poderes. Pues, mi estimado... Bueno, pues muchas gracias, no sé qué tiempo por ahí. No te preocupes, mira, nos aventamos, de todos modos se va a quedar grabado y lo vamos a reproducir para ir sacando las partes que son... Abonamos lo que mejor podamos ahí en beneficio para que la gente se entere, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de cómo poder atender e informarlos en estos temas, en estos y en otros, ¿no? Y pues te agradezco la oportunidad que nos diste y pues bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir... Por acá, levanta la mano, ¿no? Si no te la levantamos. Yo lo pongo sobre la mesa aunque les duela. Que levantes la mano. Para mí es un buen... Gracias, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Fuiste por ahí quien no sabía, porque de repente hay a uno olvidadizo, o se hacen, fuiste el primer candidato de Morena. Me tocó abrir camino, 2000. Fuiste de la primera camada de candidatos a diputados federales en 2015, junto con muchos, como por ejemplo Rodrigo Abdala, que fueron los primeros diputados en el Congreso de la Congreso Unión, Federal, ¿no? Plurinominal. Entonces fuiste de esos pioneros de Morena. Nos tocó construir camino cuando aquí en Puebla éramos 50 compañeros. Iniciamos en esa parte, pero claro, de diferentes regiones. Por ahí tengo algunas fotos, luego las voy a pasar. Hay algunos de ellos. De los verdaderos. Tú sí eres de los verdaderos protagonistas del cambio verdadero. Es que tú eres militante fundador, aunque les duele. Claro, ahí por ahí junto con Javi Vargas y ellos, ¿no? Estuvieron por ahí, estuvieron participando, creo que son
todos los compañeros que logré encontrar en el camino, muchos compañeros muy valiosos, algunos que se desencantaron por la misma sinergia, a lo mejor, de estas etapas de cambio, lamentablemente donde nos faltó pericia, y lo tenemos que reconocer, y en lo particular lo tenemos que reconocer, siempre tratamos de empujar, pero nos faltó pericia, nos faltó a lo mejor un poco de malicia, no maña, sino malicia, es decir, interpretar y anticipar el juego político interno. Pues es que es parte de la formación. Fue un movimiento genuino. Fue un movimiento limpio, y creo que hasta el día de hoy la esencia se mantiene. No todos quieren caminar en esa línea, pero corresponde desde la ciudadanía, que finalmente esa ciudadanía forma parte de la militancia, involucrarse. Claro, y también yo creo que pues tú eres un activo político importante, abogado, y pues también deberías ahí levantar le voy a levantar la mano. Eres un dolor de cabeza, pero con objetividad. Porque hay otros dolores de cabeza que no son propositivos. Esa es la diferencia. Algunos eran medio camaleónicos, ya ves que ya se fueron para otro lado. Sí, ya ves que ya son representantes, son aspirantes ciudadanos. Bueno, les mandamos un fraterno saludo a nuestros ex militantes. Entonces, compañeros militantes. La verdad, tarde que temprano va a salir a flote. Claro. El tiempo es el mejor juez, el mejor calificador. Claro. Ahí están los antecedentes. Y pues vamos a seguir empujando. Así es, mi estimado Omar, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y pues, un saludo, muy buenas noches no sé cuáles son las cámaras. Tú saluda aquí al frente. Pero bueno, muy buenas noches a todas y a todos, y pues nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto por aquí en otra cápsula de pues podcast, aquí de Vamos Pasando la Voz. El día de hoy con nuestro buen amigo Omar Caselín Fernández, quien lo vamos a tener postulado a la suspirante a la candidatura a la diputación local. Yo lo quiero ver ahí. Para los otros que también quieran, yo también quiero presentarme ahí, vénganse para acá. Acá nos vamos a medir. Claro. Aquí nos vamos a medir, claro. Aquí un debate, un foro padre, para que se midan, para que la gente vea. Y que la gente es inteligente, las personas son inteligentes, independientemente de que no tengan a lo mejor una formación. Como dice nuestro viejito santo, o sea, el que decide es el pueblo, ¿no? Es sabio y ya se la sabe. Y sí, de verdad, a todos los que participen o participemos en algún momento, hay que medirnos. En todos los sentidos. Sí. Vamos, porque concuerdo, ¿no? La verdad, ya de repente estuvo bueno de mucho. Ya quieren hacer callo ahí. Entonces, ya quieren hacer callo ahí. Ya no estamos experimentando. Estamos para construir. Esta cuestión no es de foto, esta cuestión es de trabajo. Exacto. Es de no. La ciudadanía lo necesita. Y la ciudadanía necesita también exigir. Empujar. Exigir. ¿No? Cuando lleven el volantito, no me traigas volantes. ¿Qué solución traes? Claro. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu trascendencia? ¿Qué profesión tienes? ¿Cuál es tu profesión? ¿Por qué estás aquí? La pregunta del millón de ¿Has dólares. ejercido? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué te motiva? ¿No? ¿Hacia dónde lo vas a llevar? Preguntas prácticas que si las preguntamos así en seco, sí. Algunos sí. Muchos globos desinflamos. Pero, no, pues nunca lo voy a pensar. Mi hermano, son preguntas naturales, pero eso nace de la misma exigencia pública de la sociedad. Amigas y amigos, hay que involucrarnos en este tema, informarnos, y vamos a darle continuidad a este tema. Vamos pasando la voz con nuestro buen amigo Omar Caselín. Pasen la voz, échenle por ahí, vamos a empujarlo. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Bonita noche a todos. A las 11, A las 11 de la noche.